Estoy hablando de pan dulce y no de panetone. La diferencia está en que el panetone en general lleva menor cantidad de fruta y la masa es mucho más esponjosa debido a una fermentación larga. Cuando digo una fermentación larga me refiero a por lo menos más de 12 horas, 18 horas, a veces hasta 30 horas. Eso va a dar como resultado una esponja o un alvéolo de la masa muy desarrollado. En cambio el pan dulce, digamos en unas pocas horas podemos llegar a tenerlo y tiene mucha más cantidad de frutas que quizá va más de la mano con lo que es el criterio de la Navidad en América. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para esa masa de pan dulce? Desde ya tenemos harina. Entonces la harina la vamos a tamizar, harina 4 ceros. Podríamos utilizar una mezcla de 3 ceros y de 4 ceros. La 4 ceros siempre es más blanca y la 3 ceros es la que tiene más contenido en gluten y se utiliza fundamentalmente en panadería. Pero si lo hacen con 4 ceros está muy bien. Recuerden, es harina común, no es harina con polvo leudante ni harina preparada, porque después lleva levadura de cerveza. Vamos a hacer un hueco en el centro y en este hueco vamos a colocar entonces azúcar. Tenemos 500 gramos de harina y 100 gramos de azúcar. Y ahora vamos a desmigajar 30 gramos de levadura de cerveza. Si utilizan la levadura fresca, 30 gramos. Si utilizan la levadura que viene en esos gránulos, que es la levadura seca, 15 gramos nada más. Y después le vamos a agregar 80 centímetros cúbicos, o de agua o de leche. Yo prefiero hacerlo directamente con agua y ahí va a quedar entonces la levadura con azúcar y unas cucharaditas de harina, esperando a que forme como una espuma de afeitar antes de agregar el resto de los ingredientes. ¿Qué otros ingredientes vamos a tener? Por un lado huevos, por otro lado lógicamente una pizca de sal. Digo lógicamente porque cuando uno lee que las masas de levadura, cuando le agregamos sal, la sal destruye la levadura, es una verdad. Pero las masas de levadura sin sal después no mantienen la forma que uno les quiere dar. Tenemos acá manteca o mantequilla y después las clásicas esencias del panetone. Ahora ya viene una mezcla de esencias para pan dulce, para panetone y después agua de azahar. Así que una vez que la espuma de la levadura empezó a actuar, yo ya puedo empezar a trabajarlo con la máquina o con las manos. Entonces, ven que parece un poco como una espuma de afeitar que se forma por la levadura. Entonces ahí yo ya puedo empezar a fabricar la masa. No me tengo que olvidar de agregar la sal, por eso la voy a agregar ahora como una cucharadita en los bordes, así no toca directamente la levadura. El borde. Lógicamente que el agua o la leche que puse no alcanza, le tengo que agregar 180 gramos de huevos, que son 3 o 4 según el tamaño, para formar un bollo listo. Y desde ya que tengo que perfumar también con el agua de azahar y con la esencia de pan dulce, o a veces le llaman esencia de panetone. Una cucharada de té y una cucharada de agua de azahar. En nuestro país, en Argentina, es mucho más clásico el hecho de hacer el pan dulce con muchas frutas, pero en otros países como en Perú, donde se consume muchísimo el panetón, es mucho más aireado y casi sin frutas. Se hace la masa, se le pone las frutas, se pone en el molde, se hornea y cuando salen se los pincha, se los pone boca abajo, entonces hacen una especie de angel food cake que tiene ese alvéolo muy grande y muy abierto. Una vez que nosotros vemos tomada la masa, es decir, que toda la harina se integró con el huevo, puedo ir incorporando la materia grasa, que en este caso es manteca o mantequilla, y vamos a tener unos 120 gramos. Vamos a ir agregando en cubos hasta integrar. De a poco la masa la va a ir tomando. Y es más, necesita la masa, justamente no la manteca, para poder después tener buen sabor y estar bien combinado con el azúcar, huevos y con todas las esencias. Entonces, cuando la masa está completamente tomada,
tiramos un poquitito de harina para poder despegarla un poco mejor de la batidora y ya podemos detener el trabajo y vamos a continuarlo en forma manual. Vamos a sacar el gancho, es necesario darle un poco de trabajo antes de ponerla a fermentar. Yo no puedo incorporar las frutas en este momento porque la masa todavía está lo suficientemente blanda. Entonces no está formada esa red que yo necesito del gluten como para que esto realmente funcione. Entonces vamos trabajando, ven la masa, parece quizás una masa de brioche. Entonces lo vamos trabajando así, lo vamos amasando o sobando de esta forma hasta obtener como un bollo. Una vez que logramos que la masa despegue nuevamente de la mesada y ya la podemos poner a levar antes de agregarle las frutas hasta que más o menos duplique el volumen. En un sitio tibio, que cubierta con un papel film o con un repasador, la vamos a mantener así. Entonces, si nos fijamos, ven, la masa tiene justamente ese elevado, el dióxido de carbono empezó a crearse y entonces ya tenemos ahí nuestra masa lista para trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Incorporar las frutas. Hay distintas formas. Yo normalmente lo hago con una forma más tradicional, que es colocar las frutas en el centro de, como si estuviésemos haciendo un arrollado. Entonces, tenemos acá algo de pasas. Las pasas, si las remojan, después las tienen que secar bastante con un papel para que no les dé más líquido a la masa. Algunas frutas abrillantadas. La cantidad de frutas dependerá de la riqueza que quieran darle al pan dulce. A mayor cantidad de frutas, más difícil es después el levado. Cáscaras de cítricos confitados, en este caso son naranjas. Incorporamos algo de nueces y algunas almendras. Muchas veces cuando se hace en forma industrial, la fruta se incorpora dentro de la máquina, pero las nueces le dan un tinte gris a la masa, por eso hay que incorporárselas recién al final. Entonces, una vez que tenemos todas las frutas ahí integradas, lo que vamos a hacer es cortar los dos extremos, que son los que menos frutas tienen, y después el resto así. Vamos a colocar uno en la base y después los vamos alternando para arriba, para los costados, uno de base, y acá vamos a hacer otro, y esto lo vamos a dejar al costado y vamos a trabajar un poco con estos acá. Y esto ahora entonces le volvemos a dar trabajo, un sobado, hasta incluir las frutas. Lo ideal es que las frutas salgan lo menos posible de la masa para que después no se quemen tanto en el horno. En este momento nosotros podríamos dividir las piezas según el tamaño. Generalmente los pan dulces tienen 500 gramos, 750 o 1 kilo, y podemos lograr tener una pieza para formar un pan dulce genovés, que es el que generalmente se hace así chato, o bien podríamos hacer el pan dulce del estilo milanés, el cual lo vamos a poner en estos moldes de papel. Estos moldes de papel son ya del 1900. En general, si se habla de los panes dulces del 1700, del 1800, siempre eran formados sin un papel que los contuviera. Pero un panadero milanés, justamente, tuvo un encargo en su panadería de hacer un pan ruso, que justamente se moldea como si fuera ese pirotín gigante. Y de ahí se le ocurrió la idea, ¿por qué no moldear el pan dulce de esa misma manera? Y entonces lo moldeó así, y por eso es que esto se le llama forma milanesa, y a esto se le llama forma de pan dulce genovés.
Esto no lo podemos llevar al horno porque tiene que volver a fermentar. Entonces lo dejamos en un sitio tibio, por lo menos hasta que duplique el volumen. Si quieren lo pueden poner en la heladera. Pan dulces genovés. Tamizar 500 gramos de harina y colocarlos en un bol haciendo una corona. En el centro poner 30 gramos de levadura de cerveza, 100 gramos de azúcar y 80 centímetros cúbicos de agua. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. Comenzar a tomar la masa agregando 180 gramos de huevos, una cucharada de agua de azahar y una cucharada de esencia de panetone. Unir a la masa una cucharadita de sal fina y por último 120 gramos de manteca. Sobar la masa hasta que quede lisa. Dejar reposar en sitio tibio durante 30 a 40 minutos. Estirar la masa y agregarle 200 gramos de pasas de uvas, 200 gramos de frutas abrillantadas y 100 gramos de frutas secas y cáscaras confitadas. Moldear los pan dulces de 500 gramos cada uno. Colocarlos en placa enmantecada y dejar duplicar el volumen. Hornear a 170 grados durante 35 minutos. Y ahora vamos a la receta del Stollen. El Stollen es ese pan dulce de Navidad típico de Alemania y de todo el centro europeo. No hay que confundirse con el Strudel, que es esa masa muy delgada que después se rellena generalmente con manzanas, ni con el Streusel, que es el granulado que va arriba de las tartas de frutas, sino que el Stollen. Es una masa de levadura, normalmente con pasas, no tiene demasiada cantidad de frutas en el interior, pero que es muy típica por su forma de las fiestas, fundamentalmente de fin de año y de Navidad. Es una masa de levadura, así que lo primero que vamos a hacer es colocar la levadura de cerveza bien desmigajada. En este caso son 40 gramos de levadura fresca o en pasta. Recuerden, si están trabajando con la levadura seca, tienen que colocar la mitad, es decir, 20 gramos. Y acá tenemos 180 centímetros cúbicos de leche tibia, y a la cual le vamos a agregar un poquitito de miel. La miel le va a dar alimento y va a formar una espuma en forma mucho más rápida, y por el color que va a tener después la masa una vez que está horneado. Esto lo dejamos así. Si quieren le agregan una cucharada de harina, si no, no, lo vamos a dejar acá reservado hasta que vaya levando, y así entonces todo queda mejor. Vamos a el ingrediente seco fundamental, que es la harina. En este caso harina de trigo, tenemos 650 gramos, y el Stollen lleva especias. Las especias siempre formaron parte de la panadería y pastelería germana, porque fueron de los primeros pueblos que se dedicaron justamente a hacer todos esos panes, las galletitas de jengibre y demás. Y en este caso, las especias del Stollen clásicas son el cardamomo, que si no lo consiguen pueden utilizar las especias de repostería, que vienen una mezcla de canela, clavo de olor, cardamomo, jengibre. Le ponemos más o menos una cucharada de té para que tenga sabor. La sal podríamos en este caso ya agregársela ahora, porque está lejos de la levadura, y entonces va a formar parte en principio toda esa masa de harina. Y en este caso tenemos 80 gramos de azúcar, que también van a formar parte del Stollen. Todo esto lo ponemos junto y va a ir al bol de la batidora para reunirse después junto con la levadura que está ya comenzando a espumar. Llevamos acá, vamos a hacer un hueco en el centro y ahí vamos a colocar entonces la levadura ya hecho espuma. Y esto lo vamos a colocar para que la máquina haga su trabajo, y como los líquidos no alcanzan, los 2 huevos que lleva la receta los vamos a incorporar desde el principio. Después, es una masa enriquecida. Todos estos panes de Navidad o estos panes festivos tienen un contenido de materia grasa abundante, porque justamente en eso residía la diferencia. Eran panes que se hacían escasas veces en el año para conmemorar alguna fiesta, y por eso tenían todos esos ingredientes más caros, un poco más de azúcar, un poco más de huevos, un poco más de manteca o mantequilla. Y después tengo acá unas pasas que están remojadas con algún alcohol, normalmente o rum o coñac, y si ustedes no quieren ponerle alcohol, quizás por los niños, además pueden remojarlas en agua tibia o en té. La masa
va a empezar a formarse, y en este caso es una masa mucho más dura que la del pan dulce. Por eso la manteca la tengo que empezar a poner por lo menos la mitad desde el inicio, porque lo necesita un poco como líquido. Por otro lado, si bien la manteca impide un poco que el gluten se forme de manera óptima, este pan no lleva un leudado que necesite justamente un alveolo muy grande, sino que es más apelmazado. Por eso una parte de la manteca va ahora desde el principio. Y una vez que notamos hidratada la masa, entonces directamente podemos agregar el resto de la manteca, que va a seguir trabajando ahí hasta integrarse. La manteca siempre tiene que estar pomada, ¿no es cierto? Que esté maleable, no fundida, porque si no va a actuar como líquido y después no va a quedar nada bien. Y una vez que tenemos la manteca integrada, la podemos terminar a mano. Esta masa es mucho más dura que la del pan dulce, por eso enseguida podemos darle movimiento hasta lograr un bollo. Lo mismo que en el pan dulce, no vamos a agregar ahora las pasas. Esto necesita primero fermentar, entonces levar en un sitio tibio, tapado, cubierto con un lienzo, como hicimos antes. Y acá, con esto vamos a tener más o menos como para hacer 3 Stollen de buen tamaño, por eso ustedes pueden unirle las pasas a toda la masa. Yo lo voy a hacer solamente con un tercio. ¿Cómo hacemos? Incorporamos parte de las pasas, las vamos a incorporar. No vamos a trabajar demasiado la masa como en el caso del pan dulce, sino que vamos a lograr hacer como un bollo, y esto con un poquitito de harina y un palote le vamos ya a dar la forma. El Stollen tiene una clásica forma que es un poco un homenaje a los pañales del Niño Jesús, entonces justamente es como que lo envuelven. Por eso hay una manera muy clásica de hacer, es haciendo un óvalo y después haciendo hueco en el centro y después doblando una parte sobre la otra. Eso es lo clásico. Y también hay algunos que están rellenos con mazapán y algunas ciruelas. Las ciruelas están remojadas con un poquitito de coñac, y lo que hacemos es doblar por encima y vamos a cerrar como si fuesen 2 labios, y esto no tiene que duplicar el volumen. Esto tiene que elevar unos 30 minutos antes de ir al horno. Entonces vamos a colocar en una placa y lo vamos a dejar fermentar. Una de las clásicas cosas de el Stollen es que hay que pintarlo con manteca clarificada o con manteca fundida antes de entrar al horno. Yo he visto en panaderías de Austria directamente tomar los Stollen con una espátula, sumergirlos en una fuente con manteca clarificada, levantarlos y así ponerlos en las asaderas, con lo cual imagínense la manteca que queda ahí armada. Y por otro lado, para el pan dulce que habíamos hecho, que ya está levado, lo que vamos a hacer es por encima hacer una cubierta con las frutas secas que van a ir al horno, porque después se pueden decorar con fondant, con cerezas, pero son frutas que muchas veces se queman en el horno. Entonces nosotros acá tenemos una selección de las que pueden resistir, como las nueces, las castañas de cascú, almendras, y entonces vamos a poner todas estas frutas acá y las vamos a mojar con una clara de huevo. Como el pan dulce está listo para ir al horno y el Stollen está listo para ir al horno, entonces ya podemos poner las 2 piezas juntas. Vamos a poner acá, acá encima. Las claras las protege, las une y después permite que se tuesten en forma muy pareja. El horno, la cocción es exactamente la misma para los dos. Vamos a cocinar a unos 170 grados durante 35 minutos.
170 grados durante 35 minutos. Estamos hablando de un Stollen de aproximadamente medio kilo y estamos hablando de un pan dulce de medio kilo más las frutas que tiene por encima. Vamos al horno. Entonces, colocamos las bandejas y en el horno Ormay marco en el timer el tiempo que necesito, 35 minutos, y una vez que finalice, el horno se apaga solo. Para el Stollen de mazapán y ciruelas, hacer una espuma de levadura colocando 180 centímetros cúbicos de leche tibia, una cucharada de miel y 40 gramos de levadura fresca. Por otro lado, tamizar 650 gramos de harina con una cucharadita de sal fina y una cucharada de cardamomo o especias de repostería. Hacer una corona y colocar la espuma en el centro. Comenzar a unir la masa incorporando 2 huevos y 140 gramos de manteca. Por último, incorporar 140 gramos más de manteca. Tomar la masa y dejar duplicar el volumen. Luego, unirle 200 gramos de pasas de uva sin semillas, remojadas en rum o coñac. Formar 3 Stollen de 400 gramos. Opcionalmente, rellenar con un rollo de pasta de almendras y 100 gramos de ciruelas pasas descarozadas. Darles la forma y colocar en una placa enmantecada. Dejar 20 minutos de reposo y pincelar con manteca fundida. Hornear a 170 grados por 35 minutos. Entonces, día de masas festivas hoy. Por un lado, el pan dulce, al cual después, lógicamente, terminamos con más frutas, un poco de almíbar para que quede bien lucido. Y por otro lado, el Stollen, mucho más simple, con un glaseado, a veces azúcar impalpable y de rum por encima, pero la masa realmente es muy esponjosa y súper bien. No los remitan solamente a la época de fin de año, que son masas que pueden hacer durante toda la temporada, son masas que siempre son ricas y les gustan a todo el mundo. Así que, por favor, amasen con cariño, practíquenlas y espero que tengan unos resultados asombrosos. Nos vemos en la próxima. Chao.